Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Cristianismo Profundo. Dios les bendiga, buenas tardes. Les damos esta bienvenida en esta calurosa tarde. Esperamos que se encuentren bien donde quiera que estén, refrescándose, hidratándose. Allá por el sur, pues con paraguas y impermeables porque está la lluvia fuertecita. Está lloviendo mucho. Entonces esperamos que estén ahí ya en casa o en sus dispositivos móviles aquí acompañándonos. Y pues como siempre les hemos dicho, es un gusto, una bendición estar en este lugar, meditar en la palabra, en estas preguntas que obviamente pues nos inquietan, ¿no? Pero en base a la palabra precisamente buscamos la respuesta y esperamos que usted también se quede contento y satisfecho con las respuestas que damos. Hemos hecho la recomendación, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, coméntenos ahí en los videos, pues antes no se podía, ya resolvimos ese problema, ahora ya se puede comentar y ya podemos responderle ahí con mucho gusto. O si no, pues al final del video vienen los números de teléfono. En especial viene ahí uno de una red social donde usted puede comunicarse. Si tiene alguna petición de oración, con mucho gusto también puede presentarla. Entonces cualquier cosa que quiere comentarnos, ahí están los medios para que usted los haga. Y pues en esta tarde vamos a hacerle la recomendación que también siempre hacemos. Tenga ahí a la mano su Biblia, su lápiz, su pluma, una bebida refrescante como decíamos, o bebida caliente. Y pues tenga sus 5 sentidos en esta clase, en esta continuación de clase que vamos a ver el día de hoy. Las preguntas pasadas estuvieron interesantes, como digo yo. Entonces vamos a quitarle la pausa al video y antes de empezar vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Amén, vamos a orar. Padre bueno y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por las bendiciones de este día, Señor. Gracias por guardarnos, por bendecirnos, por cuidarnos en nuestras actividades, a cada uno de nosotros, a los que están viendo este video, Señor. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Y en esta tarde, Padre, que nos disponemos a abrir tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que trates con nuestra mente y nuestro corazón. Que tu palabra poderosa, Señor, sea transformando ideas, Señor, y ayudándonos, Señor, a poder entender estos principios, lo que tú esperas de nosotros como creyentes, como ministros, Señor, de tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros. Te lo pedimos. Amén. Amén. Pues hermanos, quitamos la pausa que pusimos la semana pasada para continuar con nuestra lección 11, Evangelismo y Misiones Mundiales, con el subtema, cada creyente es un ministro. Todos tenemos, hermanos, una gran responsabilidad, Moyoba, de cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha enviado. Se nos ha encargado un ministerio, según estudiábamos al principio con segunda a los Corintios capítulo 5, que es el ministerio de la reconciliación. Es decir, roguemos al mundo, hermanos, que se reconcilien con el Padre Celestial. Y también, hermanos, al final del capítulo también hablábamos de la bendición que tenemos de ser representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, en la función de embajadores del reino de Dios. Bueno, vamos a seguir hablando, hermanos, de cada creyente es un ministro y vamos a ver algunos testimonios esta tarde de ese tema aquí en las Sagradas Escrituras, Jehová. Amén. Pues vamos a continuar, como bien dice el pastor, hermanos, con esta lección. Y la parte en la que nos quedamos en pausa la semana pasada, dice, Dios envió a Pedro para que compartiera el evangelio con un centurión romano llamado Cornelio, a quienes reunió Cornelio para que oyeran hablar a Pedro. Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24, que dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Lo leí en la versión traducción del lenguaje actual, dice, un día después llegaron a Cesarea, Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Seguimos con la temática como decía el pastor, ¿no? De cada creyente es un ministro. A veces nos impresionamos de gente, o al menos yo en lo personal me he impresionado de la gente que tiene la facilidad de decirle a otra persona, hey, te invito a la iglesia, y esa persona viene, y a veces esa persona que invita o que trae a su invitado,
no tiene la facilidad de compartir el evangelio. Pero cuando leía el testimonio de Cornelio, se me afiguraba a esas personas que tienen la facilidad de decirle, hey, acompáñame a la iglesia, decirle a alguien, acompáñame a la iglesia, y esa persona viene. Es una oportunidad que tenemos para compartir el evangelio. A veces no tenemos el don o la facilidad de hablar el evangelio por temor, por vergüenza o porque no sabemos hacerlo. Gracias a Dios ya tenemos herramientas, las hemos visto también en este espacio, hemos visto cómo evangelizar. Pero si no sabe usted cómo hacerlo, acérquese a su pastor, acérquese a una persona que usted crea madura espiritualmente y dígale, oye, ¿cómo puedo compartir el evangelio? Porque estamos viendo en esta lección que no es trabajo solamente de los pastores, no es trabajo solamente de los líderes. Cada persona que cree en Jesucristo, que ha nombrado a Jesucristo su Señor y Salvador, tiene la capacidad y tiene la tarea de compartir el evangelio. Por eso dice esta lección, cada creyente es un ministro. Efectivamente. Y entendemos, hermanos, o podemos ver cada día la necesidad de la gente de escuchar el evangelio, que es el único medio de salvación. Precisamente hoy en el trabajo tuve la oportunidad de compartir con un compañero el evangelio, y él me decía o me platicaba que tenía muchos amigos, estuvo en Estados Unidos y tenía amigos y parientes que lo habían invitado a la iglesia. Él incluso había asistido a la iglesia, pero de alguna manera nunca había escuchado el evangelio. Entonces es algo que suele pasar, es algo que vemos cada día, nos damos cuenta de la necesidad de cada día, hermanos, y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para aprovechar cada oportunidad que tengamos de compartir el evangelio de Cristo, que una vez más es el único medio de salvación. El ejemplo que estamos viendo ahorita, o la pregunta que estamos respondiendo, es muy interesante, muy Yoba, por la acción que toma Cornelio. Sí. Es muy, de veras debe impactar nuestra vida, hermanos. Cierto es que todos, Yoba, tenemos que compartir el evangelio, pero mientras, como dice Moy, nos capacitamos y aprendemos, podemos hacer algo más que eso, que precisamente fue lo que hizo Cornelio. Tuvo una visión, el Señor le apareció y le dio instrucciones de que enviara a alguien a Jope, donde estaba cierto Simón, que ahora sabemos que es Simón Pedro. Y Cornelio lo hizo e inmediatamente mandó a uno de sus criados y a un soldado que le asistía. Y como dice el versículo 24 que leyó Moy, cuando regresaron a donde estaba Cornelio, Cornelio los esperaba y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esta es una reacción muy interesante, por el interés de que personas alrededor nuestro escuchen el mensaje de Cristo. Claro. Entonces, esa es la manera en la que respondemos. Dios envió a Pedro a que compartiera el evangelio con un centurión romano llamado Cornelio. ¿A quiénes reunió Cornelio para que oyeran hablar a Pedro? A sus parientes y amigos más íntimos. Sí. Entonces, hermanos, hay mucha tarea, ya sea que nosotros, como yo, a la experiencia que nos platica de este día, compartir el evangelio con alguien, y lo decíamos en semanas pasadas, creo que la semana pasada o antepasada, aunque usted no lo crea, hay personas alrededor nuestro que no han escuchado enfáticamente el evangelio de salvación. Han escuchado de Dios, se les ha invitado a una iglesia, han escuchado cierta manera de hacer las cosas en alguna iglesia o en otra, pero pues eso definitivamente, por el mismo testimonio de las Escrituras, nos damos cuenta que nos salva. La gente tiene que escuchar el evangelio de Jesucristo, como lo vamos a ver en este ejemplo y los dos resultados. Sí. Entonces, ¿Ok? proseguimos. Sí, porque es que está unido, ¿verdad? Entonces vamos a Me ir. cortaron la viada las Yobas. La siguiente pregunta dice: ¿qué les pasó a aquellos que oyeron a Pedro predicar en la casa de Cornelio? Ajá. Y la respuesta, hermanos, está en Hechos capítulo 10, versículos 44
al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, vemos por el testimonio de la misma palabra de Dios, hermanos, de que es necesario, no solamente es suficiente con ser una buena persona, no es suficiente con hacer cosas buenas, sino que para poder ser salvos es necesario escuchar el Evangelio y responder al Evangelio, ¿no? Vemos el mismo testimonio de Cornelio, que la misma palabra de Dios dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que daba muchas limosnas para el pueblo. Pero aún siendo piadoso y temeroso de Dios y dando limosnas, siendo generoso, Cornelio necesitaba escuchar el Evangelio. Y vemos también por el contexto del pasaje que Dios no hace acepción de personas. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que escucharon la predicación del Evangelio y respondieron con fe. Interesante. No, a veces el Señor nos lleva a lugares donde menos nos pensábamos que íbamos a llegar, y nos encontramos con personas que a lo mejor nunca pensamos encontrarnos. Lo menciono porque Cornelio y Pedro fueron dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil, rico, militar. Pedro era un pescador judío que se volvió predicador. Y esos dos tipos de personas podríamos decir, bueno, pues como Pedro se mezcla entre la crema y nata, ¿no? Como decimos en estos tiempos de andar con los militares y personas así. A veces el Señor nos pone esas oportunidades. Y como dice yo, a veces tenemos que tener la confianza de hablarle a la persona, porque pues el Dios nos da citas divinas. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido el impulso de parte de Dios de decir, háblale a esa persona. Y hemos perdido oportunidades divinas por no saber hacerlo, por tener vergüenza o por no querer hacerlo también. Pero yo creo que debemos de estar atentos, debemos de discernir cuando el Señor nos habla y nos dice, háblale a esa persona. No importa si es un indigente mugroso o no importa si es una persona de la alta sociedad, el Señor nos pone esas citas divinas en las cuales nosotros debemos de aprovechar para hablarles de Cristo. Creo que algo que puede ayudarnos, hermanos, a entender este principio que dice Moy, es entender precisamente lo cultural en ese tiempo, de que los judíos y los samaritanos no tenían trato, no se trataban, no se llevaban. Por eso es que en el pasaje de la mujer samaritana, esta se sorprende de que Jesús le hablara, porque Jesús era judío. Y aún en el mismo pasaje de Cornelio, vemos cómo Pedro, cuando comienza a predicar, en el capítulo 10, versículo 28, hace ver esta realidad. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Entonces, entender este principio, hermanos, nos hace a nosotros desechar prejuicios y poder compartirle a cualquier persona, ¿no, pastor? Por supuesto, es nuestra responsabilidad. Sí. Y ahí mismo en ese capítulo 10, hermanos, desde el versículo 36 hasta el final, vemos el mensaje de Pedro y los resultados, porque eso es a lo que nos envía el Señor. El versículo 10 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y sigue diciendo, hermanos, hablándoles de Jesucristo. Y habla de su resurrección, habla de su predicación. Y cuando ellos estaban escuchando esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora podríamos decir la enseñanza, el sermón, la predicación.
Y después Pedro mandó que todos ellos que habían recibido al Señor y habían recibido el Espíritu Santo fuesen bautizados. Hermanos, se cumplió aquí, hermanos, lo que más adelante el apóstol Pedro le escribió a los Efesios, siguiendo el orden como tenemos los libros de la Biblia. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Sucede un milagro maravilloso de Dios, hermanos, que abre nuestra mente, nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, y entonces comenzamos la vida cristiana, y a partir de ese momento, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Dónde está la raíz de todo? En que el que habla predique el evangelio, en que el que escucha escuche el evangelio. Amén. La historia de Pedro y Cornelio, hermanos, es asombrosa. No solo por lo que pasó cuando Pedro predicó, sino por quién era la audiencia de Pedro. Cornelio era un gentil, como decíamos hoy. Pedro era un judío, ¿verdad? Y también recordar que en los días de Pedro, la mayoría de los judíos y gentiles no se juntaban uno con otro. Y aún más sorprendente, Cornelio era un oficial en el ejército romano que ocupaba la nación judía. Cornelio era un enemigo natural de Pedro. ¿Por qué le voy a predicar a ese si no nos llevamos? Si somos enemigos. Si somos enemigos. Y como bien mencionabas de la mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Sí. Es por eso que causa mucho impacto, o les causó mucho impacto la parábola del buen samaritano. Sí. A los judíos, ¿no? Sí. También Jesús no solo nos llama a compartir el evangelio con nuestros amigos y personas cercanas. Él va más allá, enseñándonos a amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Lo podemos encontrar en Mateo 5:44, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orando con una oración sana, porque si oramos y decimos: Señor, que le caiga un rayo, o como dice el pastor, que lo tenga al fuego lento, pues no, ¿eh? No va a pasar nada, porque Dios no escucha eso. Sí. Pero precisamente esto último que acabas de mencionar es precisamente donde podemos respaldar que no tenemos que hacer acepción de persona. Puede ser la persona más humilde, puede ser el empresario más poderoso, toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos a mucha gente en situación de calle, en borrachitos, tirados en la banqueta, y nadie se atreve a hablarles, nadie se atreve a hablarles de Cristo, cuando en la misma palabra de Dios vemos a Jesucristo transformando la vida de un endemoniado. Sí, como el Gadareno, ¿verdad? Sí. Y más que hay ahí. Entonces, el poder, ¿cómo dice el pasaje? Porque el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. Y ya vimos el ejemplo de Pedro, ahora vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿Dónde predicó Pablo? En Hechos capítulo 20, versículos 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, Pablo tenía la costumbre de pararse en las plazas, en las sinagogas y empezar su sermón, o también iba de casa en casa y predicaba a las puertas de las personas, predicándoles el evangelio, las buenas nuevas. Entonces muchos de nosotros hemos perdido esa costumbre, ¿no? A veces catalogamos de locos a los que van con su bocinita por la calle predicando, ¿no? Digo, a veces predican cosas que nada que ver, ¿no? Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ajá, sí. Pero hay personas que sí, literal, predican el evangelio y traen su bocina como si fuera una mochila y van soltando el evangelio. Y también hemos visto personas que van de casa en casa. Hay una secta muy, muy fuerte que se dedica a toque y toque puertas. Y son perseverantes, porque si les dices, no, ahorita no, venimos mañana, y mañana están a la misma hora tocando la puerta. Sí. Entonces, si cada uno de nosotros como cristianos tuviéramos esa perseverancia, pues a cuántas personas no hubiéramos alcanzado ya, ¿no? ¿Cuántas personas no le hubiéramos compartido el evangelio?
Sí. Entonces, ¿dónde predicó Pablo? Pues estaba acostumbrado a predicar tanto en lugares públicos como persona a persona, tocando las puertas de las casas. Y ya hemos mencionado que en nuestro testimonio como estudiantes tuvimos la oportunidad de realizar esta actividad de compartir el Evangelio de casa en casa. Y como bien dice Moy, cuando éramos jóvenes, o en mi caso cuando era joven y en mi familia veíamos a dos personas caminando bajo un paraguas, corríamos para la casa y nos metíamos todos, ¿no? Y nos quedábamos calladitos. Nos tocó vivir el otro lado, nos tocó ver cómo la gente corría de nosotros cuando íbamos a compartir el Evangelio. Pero sí llegamos a ver, por la misericordia y gracia de Dios, resultados de predicar de casa en casa. Algunas personas sí nos abrieron las puertas de su casa, pudimos orar por ellos, compartirles el Evangelio y pues creo que algunos de ellos están congregándose todavía en la iglesia de Benito García, pero precisamente viviendo este principio, predicando públicamente y por las casas. Y creo que en nuestra iglesia, yo Amoy, aquí en Tecate, estamos experimentando ya de unos meses atrás como lo experimentó Cornelio. Hemos visto a hermanos de la iglesia trayendo a familiares, trayendo amigos, trayendo a conocidos, y hemos visto vidas cambiadas y transformadas por el poder del Evangelio. Amén. Creo que a nosotros como pastores aquí lo único que nos ha tocado hacer es cacharlos, porque vienen ya listos para escuchar. El Señor es el que hace la obra, nosotros simplemente predicamos y después escuchamos el testimonio de sus vidas transformadas por el poder del Evangelio, ¿verdad? Pero qué importante es hacerlo en la iglesia, Pablo lo hacía en la sinagoga, o también públicamente por las casas, por los parques y por donde quiera que se nos presente la oportunidad. Y también tenemos la misma pregunta como la hacíamos hace rato de Pedro. También tenemos la misma pregunta de Pablo, ¿no? ¿A quiénes le predicó Pablo? Y la respuesta, hermanos, se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 21, que dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos una vez más que Dios no hace acepción de personas, y los vemos predicándole tanto a judíos como a los no judíos, que es donde entran todas las demás naciones, ¿no? Déjame terminar el versículo hace rato. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Son los que, o sea, toda la gente necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Sí, Por eso respondemos a esta pregunta. ¿A quién le predicó? Pues al que se le paró enfrente. Pero Pablo es muy categórico al decir, pues le prediqué a judíos y a gentiles. Sí. No me detuve en presentar el Evangelio de salvación. Ajá. La siguiente pregunta dice: ¿qué predicó Pablo? Ese es muy importante. Ahí mismo en Hechos capítulo 20, versículo 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, acerca de la salvación. Les predicaba a los gentiles y a los judíos que pues tenían que arrepentirse, que es lo mismo que predicamos en el Evangelio actualmente. Le decimos a la gente: tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que pedir perdón y tienes que pedirle al Señor Jesús que sea el Salvador y Señor de tu vida. Entonces el mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces no añadamos ni quitemos a lo que en realidad es el Evangelio, ¿no? Como decíamos en otras clases pasadas, nuestro testimonio es una herramienta nada más. El testimonio de alguien más es una herramienta nada más, el video o la película es una herramienta nada más, pero en sí lo que salva es la esencia del Evangelio, que es Jesucristo vino y murió por tus pecados y Él puede restaurar tu vida. Y vemos el mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que daba testimonio o predicaba el Evangelio, venía predicando el reino de Dios y el arrepentimiento, ¿no? Vemos en Marcos capítulo 1, versículo 38, que nuestro Señor Jesucristo dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Nuestro Señor Jesucristo era predicador y predicaba el Evangelio. Y bendito sea Dios, hermanos, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por instruir a sus discípulos, a sus apóstoles,
Y bendito sea Dios por la obediencia de los discípulos del Señor, porque gracias a Dios y a que obedecieron el envío del Señor Jesús, el Evangelio ha llegado a nosotros. Por 2000 años, hermanos, se ha predicado este Evangelio, y ahora podemos decir con toda seguridad, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo se ha extendido por todo el mundo. Desafortunadamente, hermanos, cada país del mundo tiene gente viviendo en lugares remotos, en donde no llegan los medios de comunicación, donde no hay luz, donde no hay comodidades. Pero esa gente que vive ahí, no importa lo lejano o lo cercano, esa gente también debe escuchar el Evangelio. Dios hace un llamado especial a cierto tipo de personas, como fueron los apóstoles del Señor, quienes estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio. Cristo dio su vida por causa de la humanidad para la salvación. El Dios se encarnó para dar su vida por la humanidad, pero sus discípulos dieron su vida por causa del Evangelio. Hermanos, esto no ha cambiado. Dios sigue llamando a cada creyente a ser un predicador, un siervo de Dios, una persona con la capacidad dada por el Espíritu Santo a extender el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, el evangelismo y las misiones aún no ha terminado. Todavía tenemos mucha tarea por delante. Así que con estas 3 semanas usando el tema "Cada creyente es un ministro", queremos animarle y deseamos con todo nuestro corazón que haya aprendido algo de esta lección dentro de evangelismo y misiones, y que encuentre la manera de aplicarlo a su vida, con amistades, con sus seres queridos, o como leíamos hoy el pasaje de San Mateo 5:44, aún con sus enemigos, si esto fuera necesario. Dios, no lo dude, hermanos, lo está llamando a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es yo? ¿Algo más? Nada más para concluir, hermanos, enfatizar sobre la idea de que cada creyente es un ministro. Todos tenemos la gran responsabilidad de compartir o de cumplir la gran comisión, pero gracias a Dios que no estamos solos, hermanos, que nos ha capacitado con el Espíritu Santo para realizar esa tarea. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. No estamos solos para cumplir con la gran comisión. Amén. ¿Algo más? Si tiene chance, léalo completo. El capítulo 10 de Romanos nos habla acerca mucho de las buenas nuevas de la salvación, pero un versículo que me gustaría enfatizar es el versículo 15, que dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y viene una hermosa promesa que dice, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Queremos enviar, hermanos, un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Metodista Libre en Monterrey, hermanos que nos están siguiendo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y Dios los use a ustedes y compartan con la congregación ahí en Monterrey estas lecciones, y levante ahí en el grupo de la iglesia ahí en Monterrey gente lista para compartir el Evangelio con todos sus vecinos y familiares, y pronto veamos una iglesia bien próspera ahí donde ustedes están. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Dios nuestro, te agradecemos en el nombre de Jesucristo por la bendición de abrir tu palabra y animarnos nosotros mismos y animar a todos nuestros oyentes a comprender que cada persona que tiene un encuentro con Cristo es un ministro con el mensaje de salvación, con un mensaje de reconciliación, con una responsabilidad como la de un embajador. Dios Todopoderoso, no permitas que este mensaje caiga en saco roto, sino que muchos que nos están escuchando ahora vengan a ser obedientes al mensaje que hemos compartido por estas semanas, hablando de este tema en particular, y podamos ver en un futuro inmediato, Señor, muchas congregaciones creciendo con gente nueva que viene a causa de que cada hermano que nos está escuchando ahora se atreve a cumplir con la gran comisión. Dios, gracias por tu palabra. Queremos decirte que te amamos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Si el Señor nos presta la vida y la salud, hermanos,
tenemos un tema más que va a ser muy apasionante platicarlo, todavía dentro del tema general, evangelismo y misiones mundiales. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor nos siga bendiciendo. Dios los bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.